Bueno, estamos aquí los valientes, ¿no? En el servicio de inglés no había mucha gente, había como 40 carros allá afuera. Pero en fin, es interesante ver cómo reaccionan, sobre todo los cristianos, a algo como un virus, ¿no? Vienen más, la Biblia habla de eso, y vienen peores. Hablando con el liderazgo de la iglesia y ayer en la oración, viene a mi mente lo que enfrentaban los hermanos de la iglesia primitiva, y no era un virus, era la espada. Y gracias a Dios que ellos no fueron egoístas y no dejaron de predicar el evangelio. Y por eso este miércoles vamos a estar aquí abiertos y el domingo, porque si los cristianos no tienen esperanza o no dan esperanza al mundo, ¿quién se las va a dar? Así que, mire, para cuidarnos al 100% de los virus que tenemos ahorita y que van a venir, nos va a ser imposible, porque este virus dura 72 horas en esta botella de plástico. Así que el que la puso en la tienda, el que lo echó a la hielera, el que la trajo, si la tocó, ya está frito. Los blanquillos, los paquetes de la tienda, todo, si acaso llega a eso. Lo bueno que tenemos aquí en el condado de Orange y en la mayoría de Los Ángeles es que hay 13 casos en el condado de Orange, pero todos no son locales, han venido de fuera. O sea que la enfermedad no está aquí en la población, sino gente que fue a estos países. No se ha dado ningún caso local, gracias a Dios, y si se llegara a dar, bueno, pues sería la cosa. Así que cuidarnos al 100% es difícil. Lo que sí está difícil de este virus es de que es como un arma mortal para los ancianos. Los jóvenes, los que tienen un sistema que no está comprometido, no pueden pelear. La mayoría se recupera. Lo que es interesante para mí es el pánico, ¿no?, de la gente. Se quedaron sin papel y agua y no sé qué tanto, ¿no? Como si no pudieran hervir agua en la casa o imaginárselas, ¿no?, para andar hasta peleándose y navajeándose por un rollo de papel de baño. Mis hermanos, este mundo está muy fuerte, sobre todo este país, muy fuerte, demasiado fuerte. Dios no los puede usar. Y es interesante para mí que un virus que ni siquiera ha causado estragos como en el país que se originó, la gente anda paniqueada. Pero poniéndonos a pensar, mis hermanos, analizando yo esto, porque me gusta analizar las cosas, esa gente altanera, he escuchado gente decir: oh, yo no uso no más que el papel más higiénico y caro del mundo. Ahorita se andan utilizando hasta servilletas de la 99 cents. ¿Cómo Dios va a hacer que el hombre se arrodille? Él tiene sus modos. Porque la mayoría de la gente aquí a nuestro alrededor no dobla la rodilla ni va a buscar. Es interesante que se llamó a este día al día de oración por el presidente Trump. Nosotros venimos orando desde hace tiempo. Pero que sería mejor decir a un país: en sus oraciones incluyan a los demás, porque sabemos que oran, sino hay que designar un día. Entonces, la iglesia, el evangelio tiene que seguir adelante, mis hermanos. Dios no va a permitir que a usted lo toque nada, a menos que esa sea su voluntad. Y yo creo en mi corazón, como predico aquí, que si yo me llegara a enfermar, y me he enfermado de tantas cosas, Él tiene el poder para sanarme. No hay problema con ser cuidadosos. Me preguntaba Héctor: Oscar, ¿cómo hago? Le digo: Héctor, tú haz lo que quieras.
¿Quieres saludar? Saluda. Ahí está ¿cómo se llama? El desinfectante para que te desinfecte las manos. No quieres saludar, está bien. Pero vamos a mantener estas puertas abiertas, mis hermanos. Y vamos a dar un testimonio. Tal vez se ponga peor esto antes de que se ponga mejor, pero de nuevo, si la iglesia de Cristo no tiene sus puertas abiertas para la gente que anda paniqueada y no tiene esperanza, ¿quién les va a hablar de esperanza? 64 millones es el número de gente que muere aproximadamente cada año. 64 millones. 140,000 personas murieron hoy día. El problema es el pecado. Sería bueno que se paniquearan con esos números, ¿no? Pero se mueren 2, 3, 15 y ya nos llevó el tren a todos. Y la reacción es buscar por lo mío. Es tremendo que las tiendas tengan que poner un límite porque la gente cree que el mundo se va a acabar con un virus. Imagínense para lo que cuenta el libro de Apocalipsis que viene, cómo va a andar la gente, me puedo imaginar. Tal y como lo describe Juan en el libro de Apocalipsis. Así que hay una causa de muerte mucho más grande que el coronavirus y es el pecado. Y ese es el que nosotros venimos atacando por siglos. Y no podemos dejar. Tenemos que seguir adelante. Amén. Bueno, con eso vamos a empezar nuestro servicio de hoy. Vaya conmigo para el capítulo 6 del libro del Evangelio de San Marcos y vamos a continuar con este hermoso evangelio. Y veremos sobre el rechazo de Jesús en su tierra natal, sus propios paisanos, ¿sí? Empecemos con una oración. Bueno, Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Día hermoso que tú has creado, Señor, para que tus criaturas se reúnan en tu nombre. Para aprender de tu evangelio, Señor, que es tan necesario hoy día. Padre, mi oración es, yo te pido por todos los siervos que estuvieron dispuestos esta mañana a servirte. Desde los pequeñines en la nursery, Señor, hasta los grandes que enseñan adultos. Yo te pido, Señor, por todos los siervos, que los mantengas fieles, sanos, Padre, aleja ese virus de ellos, para que puedan seguir manteniendo las puertas de la iglesia, tu iglesia, Señor, abierta, para dar comida al necesitado, que hemos tenido mucho, Señor, para dar no solamente comida material, sino espiritual, Señor. Te pido por todos los chiquitines que vienen a la escuela aquí, Señor, y hemos visto el pánico de los padres, Señor, pero que de algún modo tú has tocado sus corazones y sigues adelante, Señor, confiando en que tus heridas nos han sanado. Padre, te pido por todos aquí presentes que nos ayudes, Señor, a hacer un buen testimonio, sobre todo en estas crisis, Señor, en estas ocasiones cuando el mundo no tiene esperanza, que podamos ser una luz. A eso nos llamaste a ser tú, Padre. Señor, danos fuerzas, y si es acaso que alguno de nosotros enfermamos, Señor, también confiamos en que tú tienes poder para sanarnos, como lo has hecho. Así que estamos en tus manos, Señor. Estamos dispuestos a servirte y te necesitamos, Señor, para que nos ayudes a hacerlo. Padre, como cada mañana, cada domingo, yo te pido que tú seas nuestro maestro esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 6 de Marcos, versículo 1 al 3 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿De dónde? ¿Se acuerda? Jesús venía de sanar al endemoniado que tenía una legión, y luego se le atravesó una señora que andaba sangrando, y luego vino Jairo con su niña. De ahí viene y dice, y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada?
Estos son los paisanos de Jesús. ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de la María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Me imagino a estos con las manos en la boca hablando estas cosas de Jesús, ¿no? Cuando vino de allá de sanar y resucitar a la hija del Jairo. Y estos están con la boca abierta, con la mano así, diciendo, ¿cómo está esto, pues? Tristemente, mis hermanos, los paisanos de Jesús, donde Él nació, no lo veían y no lo vieron por lo que Él era y es, Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos hablaban de Él, pero hablaban como hablaban de cualquier otro vecino que tenía un negocio, el panadero, el carpintero. El hijo de María, y dice el texto que se escandalizaban de él. Decían cosas como, ¿de dónde tiene estas cosas? Todo el pueblo donde nació Jesús se preguntaba cómo fue que Jesús, el carpintero, se volvió tan poderoso y famoso. ¿Cómo que el carpintero de nuestro pueblo puede hablar así y hacer tales milagros?, se preguntaban. ¿Cómo, si se fue del pueblo por un tiempo siendo carpintero y regresa ahora como un rabino con un grupo de seguidores y discípulos? Estos se preguntaban unos a otros, ¿qué le pasó a nuestro paisano Jesús? ¿No es este el carpintero? Mis hermanos, estas palabras no eran un halago, no eran un cumplido hacia el Señor, más bien ellos señalaban como diciendo, este no es más que nosotros. Nosotros sabemos bien quién es este y sus seguidores que lo siguen, ¿por qué? No era un halago para el Señor. Ellos más bien estaban apuntando a decir, nosotros nunca vimos a este carpintero bajo ningún rabino enseñándole sobre teología. Y el Antiguo Testamento, así como el apóstol Pablo estuvo bajo Gamaliel, más bien decían, ¿cómo pues este es el carpintero del pueblo? Muchos hermanos han pensado que la profesión de Jesús de carpintero desacreditaba a él y a su ministerio. ¿Cómo un carpintero puede decir tales cosas? En la persecución romana de los cristianos bajo el emperador Juliano, se burlaban de los cristianos mientras los torturaban. Les preguntaban, ¿qué piensas tú que está haciendo el hijo del carpintero? ¿Dónde está el hijo del carpintero? Burlándose de la profesión de Jesús. Le decían a los cristianos, ¿todavía crees en el carpintero? Y algunos cristianos medios vivos les contestaban, pues se fue a hacerle un ataúd a Juliano, porque es carpintero. La palabra carpintero, mis hermanos, no es solo uno que trabaja con madera, sino tiene la idea de alguien que construye algo como esto, el púlpito este. Es de alguien que sabe de construcción, que construye algo. Y es un buen título, un lindo título pensar que el Señor es el que construye. De las profesiones, de todas las profesiones que Él pudo tomar, escogió la de un carpintero, de alguien que mide, que corta, que lija, que cubre, que construye. Esa era la profesión del Señor. Y yo pienso que escogió esta porque Él construye nuestras vidas. Él sabe cómo terminar la obra en nosotros. Y Jesús, mis hermanos, aprendió como carpintero que las cosas más finas se hacen con la madera más dura.
más cara, el cedro, y que se lleva un tiempo para darle forma. Un carpintero sabe que se puede hacer algo hermoso con un tronco grueso, que puede ser utilizado para algo bueno. Muchos de los grandes predicadores antes de ser predicadores, eran unos troncos ásperos, duros e inmovibles. Pero el carpintero de Nazaret los pulió, los lijó sus esquinas picudas que dañaban, los moldeó para utilizarlos en su obra, el carpintero. Sus paisanos de Jesús dijeron: este vendrá a nosotros ahora como rabino y con muchos seguidores, pero sabemos nosotros que él es el hijo de María. No dijeron: él es el hijo de José. En los tiempos del Señor, mis hermanos, usar el nombre o el hijo del Padre era lo correcto. Y cuando utilizaban el nombre, o este es el hijo de María, el hijo de la mamá, era para hacerles burla o ofenderlos. Así que este no era un halago, el hijo de María. Los paisanos de Jesús lo hicieron para ofenderlo. Como este no es más que un carpintero, ¿cómo que ahora trae seguidores y un rabino? ¿De dónde sacó estas cosas este? Nosotros sabemos bien, es el hijo de María. ¿Se acuerda que cuando José, el ángel, le reveló que María estaba embarazada, José la quería desposar, José se quería deshacer de ella? Y el ángel vino y le dijo, así que había el rumor en el pueblo de que Jesús era un hijo ilegítimo. Así que no era un halago para Jesús. Con la forma en que estos vecinos hablaban de Jesús, vemos en ellos el chisme, la sospecha y un gran desprecio detrás de sus palabras. También dijeron, aquí tenemos a sus hermanas. Allá por el capítulo 3 vimos que Jesús, ahí andaban sus hermanos. Se nos dice ahora que Jesús tenía hermanas. O sea, que María no permaneció virgen después de que dio a luz a Jesús. María era una mujer casada. Y eso hacen los casados, tienen hijos. La Biblia dice que Jesús tenía hermanos y hermanas. La virginidad perpetua de María, mis hermanos, no es bíblica. Yo he visto a los católicos defender este punto y los he visto torcerse y las escrituras, y a fin de cuentas no pueden desmentir esta verdad, lo que dice la Biblia, de que Jesús tenía hermanas. La Biblia claramente lo dice. Lo leemos aquí con los paisanos de Jesús. Dice el texto que los del pueblo se escandalizaban de él. O sea que estos creían saber todo sobre Jesús y su familia, cuando en realidad no sabían nada. Pretendían ellos afirmar, nosotros sabemos quién es, conocemos su familia, sabemos su profesión, sabemos que no ha ido a estudiar bajo ningún rabino, nosotros sabemos bien. Se escandalizaban del Señor. Leamos de la reacción de Jesús tiene sobre esto. El versículo 4 al 6 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí está la reacción del Señor, mis hermanos, al rechazo de sus propios paisanos. Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Un profeta, hermanos,
Básicamente dice, un profeta recibe honra en todas partes excepto en su pueblo y con sus parientes. Mire, aquí Jesús se identificó con los fieles profetas que los judíos rechazaron. Esto, hermanos, ha de haber sido algo doloroso para él, porque el rechazo venía de sus propios paisanos y vecinos. Dice el texto que no pudo hacer allí ningún milagro. ¡Qué tragedia! En su propio pueblo, por la incredulidad, la ceguera de este pueblo. Mis hermanos, es un principio que vemos a Dios aplicar a todo hombre incrédulo en la Biblia. No puede actuar el Señor. Yo he visto en la Biblia a Jesús, a Dios actuando aun cuando hay un poco de fe, pero no cuando hay tal incredulidad. ¿De quién es Él? Y de lo que Él es capaz. Mire, Dios concede milagros aun cuando las personas tienen poca fe, pero no hará milagros ante la incredulidad. Así que el incrédulo no puede esperar mucho de Dios. Su obra, sus milagros, fueron limitados por sus vecinos, los que decían conocerlo mejor que nadie. Nosotros sabemos que Él es el carpintero, conocemos a sus hermanas y a su mamá María. Las personas que creían conocerlo, pero no tenían fe en Él, no pudieron recibir nada de Él. Dice el texto que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús se asombró de la incapacidad de creer a Dios. Dos razones vemos en la Biblia por las cuales Jesús se asombró: por la gran fe de los gentiles y por la incredulidad de su pueblo. Y dice así: Jesús estaba asombrado, boca abierto, con los ojos abiertos, decir: es tremenda la incredulidad de mi pueblo, o es tremenda la fe de estos gentiles. Nunca leemos en la Biblia que Jesús se asombraba de algún famoso arquitecto y su arte. No vemos a Él asombrado de la creación o de alguna invención humana o del poder del imperio romano. No. En la Biblia vemos que Jesús sí se asombraba en la fe o en la falta de esta en las personas. La pregunta entonces es, mis hermanos, ¿se asombraría el Señor de nuestra fe? Sobre todo en tiempos como estos, donde toda la gente anda paniqueada sin saber qué hacer. ¿Se asombraría el Señor de nuestra fe? ¿O nos vería como vio a sus paisanos? Estos dicen conocerme, pero ¿no tienen fe en mí? Es una buena pregunta, sobre todo en este día o en este tiempo. ¿Se asombraría el Señor de nuestra fe en Él, o nos calificaría como sus paisanos? Mire que la incredulidad debe ser un gran pecado para hacer que Jesús se asombre. Dice que recorría las aldeas alrededor enseñando. Así que Jesús no dejó que el rechazo de sus paisanos lo desanimaran. Él siguió en los negocios de su padre. Para eso Él había venido. Como dije al principio, el evangelio tiene que seguir, sobre todo en estos tiempos. Pero ¿qué es una buena pregunta? ¿Se asombraría el Señor de nuestra fe o de nuestra incredulidad en Él? Versículos 7 al 13, sigamos en el texto, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos,
y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieran, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo de debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Vemos aquí, hermanos, que Jesús no solo llamó a los 12, sino que les dio el poder que ellos necesitaban. Poder para hacer lo que Él les había llamado a hacer. Y hermanos, ese mismo principio es válido hoy día, de que al hombre que Dios llama, Dios lo prepara y lo provee con todo lo necesario. Aunque a veces esa provisión que el Señor da no se ve claramente, pero que seguido, cuando un ministerio comienza, pasa mucha necesidad y confusión, pero que si es de Dios, Dios proveerá todo lo necesario para que ese ministerio continúe. Mire, muchas iglesias han empezado de la nada, tan solo con lo que Dios les ha prometido. Las iglesias Calvario, cuando empezaron con el pastor Chuck Smith, se reunían en una tienda de lona, en un terreno prestado, una casa de campaña. Pero que ahora vemos la provisión de Dios para esas iglesias. La provisión de Dios en el caminar de muchos ministerios ahora se puede ver. Él los llamó y les dio el poder. Esta iglesia, en inglés y en español, siempre ha sido pequeña, pero nunca nos ha faltado nada para servirlo a Él y a su rebaño. Nada. Yo he visto a iglesias más grandes. Mi cuñado, tuvieron que dejar el edificio, no pudieron pagar la renta y pidieron un salón en la High School de Buena Park. Muchos están haciendo eso. De algún modo alcanzan a la gente. Pero con lo que respecta aquí, lo que nosotros hemos vivido en los últimos años, yo he visto a muchas gentes endeudarse, pastores, iglesias, tienen unas deudas tremendas, préstamos enormes, siempre batallando para mantener las puertas abiertas de la iglesia. Eso no ha sido necesario aquí. Y aquí no pasamos el plato 2 o 3 veces, o le andamos diciendo: hey, el baño se está cayendo de un poquito más, ¿no? O las donas salen muy caras, ¿por qué no da una feria más? O nada, nunca andamos haciendo eso. No predicamos ni del diezmo aquí. Yo nunca le saco un verso a la prosperidad para que Dios le dé más y luego me dé usted más a mí, no. Nunca ha habido tal necesidad de predicar de prosperidad. Aún así, esta iglesia pequeña sobrevive sin deudas ni problemas. Aquí, la provisión de Dios es evidente. En esta iglesia pequeña, las vidas son cambiadas, los matrimonios son restaurados, las misiones son apoyadas, gente se salva de drogas y todo tipo de vicios y maldad. Cumplimos lo que mandó Jesús a nosotros hacer con poco.
Vayan y anuncien el Evangelio y no lleven nada. Creemos en esta iglesia que Jesús no nos enviará a obrar sin proveernos el poder y la autoridad para hacer su trabajo. A sus discípulos, el Señor los envió a predicar el reino de Dios. Predicar significa simplemente proclamar, decir a los demás, anunciar, dar la noticia. Los envió, dice, y les dio el trabajo de proclamar el reino de Dios que estaba cerca. Ellos fielmente fueron, predicaron al aire libre, en esquinas, en mercados, en las sinagogas, toda oportunidad que tenían, uno a uno, como quiera que haya sido. Ellos fueron y predicaron sobre el reino de Dios. Y el mensaje de ellos sigue siendo el mismo: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios. Crean en Él, en su sacrificio. Recíbanlo en su corazón. Déjenlo que Él sea su guía. Sigue siendo el mismo. Ellos fueron y predicaron un reino muy diferente a lo que esperaban y habían escuchado las personas en aquel tiempo. Porque Jesús aceptaba en su reino a todos los que querían arrepentirse y creer, no solamente al pueblo judío. Un mensaje radical. Ese era el mensaje que predicaban los discípulos y es el mismo que predicamos hoy día nosotros. De que Jesús dio su vida por ti. Él vino a salvarte y si crees en Él tendrás vida eterna. Mire, hermanos, aunque los discípulos no tenían el internet, las computadoras, los celulares, se fueron sin llevar doble ropa ni dinero para el hotel. No, ellos se fueron así, aunque ellos no llevaban nada de eso, fueron efectivos. Jesús los usó. Él usó los medios de comunicación que estaban disponibles para Él y para sus discípulos. En aquel entonces las esquinas, el mercado, la sinagoga. Y mire que los utilizaron bien. Jesús les dijo que no tomaran nada para el viaje. Les dijo: no lleven nada para el viaje, no lleven bastón, ni mochila, ni comida de dinero, ni comida, ni dinero, tampoco lleven ropa de más. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque los siervos de Dios no necesitan de muchas cosas. Hoy día, equipos sofisticados para predicar un mensaje sencillo. El evangelio es sencillo. Los mandó así porque muchas cosas hacen que el discípulo se distraiga del mensaje que debe de llevar. Fácilmente nos podemos distraer de lo que Dios nos mandó a hacer. Había una regla entre los rabinos de los días de Jesús y decía que nadie podía entrar en el área del templo con objetos personales como zapatos, bolsa o dinero, porque ellos querían que la gente diera la apariencia de que estaban sirviendo a Dios. Y así es, mis hermanos, llevar muchas cosas, traer muchas cosas a la iglesia para recibir el evangelio nos distrae. Llevar muchas cosas a la esquina del Swami para compartir el evangelio nos distrae. Por eso las iglesias ahora están prohibiendo que la gente entre a la iglesia con celulares, con iPads y cosas así. El primer mensaje, lo que dijo Héctor ahorita: apague su celular. Nos distrae. Bob dijo lo mismo en el servicio de las 10 y las 8:30 a la gente: apaguen sus celulares. El pastor Jack decía: nadie va a morir si no contestas el celular por 1 hora.
Quien quiera que sea que te llama de nuevo, te llamará de nuevo. Es más, si vendes drogas te van a esperar, decía el Jack. Pero que tristemente, mis hermanos, muchos ahora dependen más de la tecnología que el Señor. Estaba viendo que ya tenemos la palabra y viene de los expertos para las personas que no pueden vivir sin el celular y los medios de comunicación. Se llama desintoxicación digital. Ese es un término médico ahora. Tú necesitas desintoxicación digital. Para la adicción digital, desintoxicación. La recomendación, estaba viendo yo, de estos expertos son apagar la aplicación que más usas por una semana. Buena suerte con eso. Apagar las notificaciones del celular en las horas de trabajo. Visto la gente de trabajo meterse en problemas por el celular. Hay señales por todos lados, no celulares, no celulares, les vale gorro. No pueden vivir sin el celular. Poner el celular, otra de las recomendaciones es poner el celular en la escala gris para que los colores no te llamen la atención. ¿Qué loquera, en serio? O en el modo de avión. O los expertos dicen que instales el app Momento. Yo no sé qué sea eso, pero así se llama, el app Momento, la cual monitorea tu uso digital y al final del día te dijo, ajá, estuviste 4 horas en el Facebook, sin vergüenza. Jesús le dijo a sus discípulos, no lleven mochila, no lleven dinero, ni nada que los distraiga. Porque para ir a dar el mensaje o recibirlo, no se necesitan tales cosas, mis hermanos. Les dijo bien claro, no lleven el dinero. Pero que trágicamente eso es de lo que se escucha hoy en las iglesias, que no, la feria, el dinero. Muchos son los ministros que hablan de la prosperidad económica. Y en ellos mismos, mis hermanos, ellos mismos llevan la bolsa de dinero. Tienen grandes cuentas de banco, mansiones de millones de dólares y aviones privados, y dependen de estas cosas cada vez más en lugar de depender de Dios. Apenas estábamos viendo yo y Margarito un video del Kenneth Copeland, uno de los pastores más ricos de Estados Unidos y famoso. Y llegó una reportera con el micrófono y le dice, oiga, ¿y usted por qué no viaja en regular? Dice, no, dice, es que en esos aviones de American Airlines hay demonios. Por eso no va el vato en los aviones. Y si luego cuando voy orando yo, dice, me distraen. Y le dice, oiga, pero está bien que tenga uno, pero usted tiene 3. Dice, sí, tenemos 3 aviones, dice, y luego se los presto a otros pastores. Y la feria. El vato cuando salió y dijo, necesito un avión nuevo porque no me gusta cuando voy a robar gente allá en Romania, tengo que parar en Italia y no me gusta, yo quiero volar derechito. Así que le agarraron un Embraer nuevecito que vuela de aquí hasta Romania, porque no quiere hacer escalas el viejo. Y estas cosas le estaba preguntando a la reportera y se enojó bien feo, le salió el demonio, ¿verdad, Margarito? Se enojó bien feo, se ofendió porque le decían que tenía 3 aviones. Cuando le dijo, oiga, Jesús caminaba y Pablo, la señora sabía. No, pues se enojó. Dice, yo te aseguro que si Jesús estuviera aquí traía un Boeing 747, ¿cierto? ¿En serio? No lleven dinero. Pero eso es lo que se concentra ahora la gente, los pastores, la predicación moderna que no va para ningún lado a fin de cuentas. John MacArthur hizo un estudio hermoso sobre estos. ¿Dónde está el fruto de ellos? No hay fruto. ¿Dónde están los hospitales de Joel Osteen y las misiones? Hasta los mormones tienen hospitales para alcanzar a la gente.
el Yorba Linda Medical Center, todos esos son de los mormones. St. Jude son de los católicos. ¿Dónde está el fruto de los ministerios de ayudar al pobre? Estos que predican, mis hermanos, sobre el dinero. El dinero está en sus casotas de 14 millones de dólares y sus aviones. Ahí es donde está. Jesús nos mandó, mis hermanos, a sus discípulos. Él les dijo que si tenían menos cosas se mantendrían más dependientes de Él, y así es como pasa. Ellos debían de confiar en el Señor para todo. Y mis hermanos, si los hijos de Dios no confían en Él, ¿cómo le pueden ir a decir a los demás que vengan a confiar en Él? ¿Sí me explico? Si nosotros, los que nos hacemos llamar hijos de Dios y que Él es todo para nosotros, no confiamos en Dios, no confiamos en Él, ¿cómo le podemos decir a los demás que confíen en Él? Si al primer terremoto, virus, pérdida de trabajo, estamos como el resto del mundo, paniqueados y haciendo cosas que no tienen sentido. Dice también, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyen, salid de allí, sacudid el polvo que está bajo vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para las de Sodoma y Gomorra que a ese pueblo. Esto es interesante, ¿eh? Mire que el infierno es el infierno, ¿no? Ahí nadie va a estar cómodo, pero el Señor aquí parece que indicó que va a haber ciertos tipos de castigo. A unos les va a ir más gacho que otros, pero que nadie la va a pasar bien en el infierno. Aparentemente el Señor dice aquí que algunos la van a pasar peor que otros, y pues el infierno es el infierno. Dice el texto, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La otra referencia que tenemos es en Santiago 5, sobre ungir con el aceite. El ungir con aceite es una ilustración de la llenura del Espíritu Santo, pero también pudo haber tenido un propósito medicinal en aquel día. El aceite de olivo aún es usado para la panza, para muchas cosas. Vemos el regreso de los aceites esenciales. Qué famosos y cómo se está vendiendo eso, ¿eh? Y mucha gente aparentemente es sanada cuando la medicina no les hacía más los aceites, los essential oils. Ahora son usados por muchos como medicina. La Licha, mi hija Licha, que está casada con el chino, el suegro tiene un restaurante y van al Anaheim Convention Center, todos los que tienen negocios. Me han invitado, yo que voy a andar yendo ahí, ¿verdad? Y vas y hay tiendas, productos nuevos, y te dan samples. La Licha y el Larry y la hermana de salen con unas bolsotas de cosas para que vayan y vendan en su restaurante o las promuevan. Y todos los aceites que le dan a Licha, que son muchos, demasiados, me da un bonche a mí. Yo ni uso esas cosas, a mí qué verdad, y los he regalado. Pero me estaba diciendo a Licha, el Larry le dice, dale todos los que tienen marihuana, porque él trabaja para ICE y él no puede andar usando marihuana, los testean seguido, ¿no? Y dice, dale todos los que tienen marihuana. Le digo, oye, ¿cómo yo no puedo llevar marihuana? Dice, no, estos aceites le quitaron supuestamente lo que te pone loco y te ayuda con la sobada, I don't know, ¿verdad? Pero todas estas cosas, y estaba leyendo yo uno de los panfletos ahí, eran medicinas que usaban en los tiempos antiguos. Después el hombre se puso más sofisticado y empezó a agarrar de esta plantita y de aquella, y hicieron el aspirina. De toda la medicina que tomamos son básicamente plantas que muelen y químicos de ciertas raíces que ahora nos las tomamos en una pastillita, pero antes usaban aceites, no tenían laboratorios y toda esta tecnología, así que usaban muchos de estos aceites.
Y entonces el aceite de oliva se lo untaban o se lo tomaban en aquel entonces. Versículo 14 al 16, sigamos ahí. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Bueno, aquí está Herodes de nuevo. Lo vemos y lo escucha, dice, porque su nombre se había hecho notorio de Jesús. Y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, el hacedor de milagros, Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Le faltó decir: viene tras de mí. Decía mi papá, el miedo no anda en burro. ¿Por qué? Bueno, pues porque los burritos van bien despacito, ¿verdad? Y el miedo sale corriendo, que no. Vámonos pronto de aquí. Y aquí tenemos a este Herodes. Y dice el texto que unos pensaban que Jesús era como Juan el Bautista, que llamaba al arrepentimiento nacional. Otros, Elías, el gran hacedor de milagros. Otros pensaban que era uno de los profetas antiguos, tal vez el Moisés. El versículo 20 dice que estos rumores dejaron perplejo al Herodes. Yo pienso que lo dejaron perplejo sobre todo por su conciencia culpable de que él asesinó a Juan el Bautista. Y eso es, mis hermanos, lo que una mala conciencia nos trae: confusión y perplejidad. ¿No ha visto usted esos casos de cómo los asesinos o criminales caen porque su conciencia se andaban cuidando, no podían y algo hicieron? Y el FBI siempre anda ahí como sabueso y los tuerce. La conciencia, el siempre cuidarte las espaldas por algo malo que has hecho. Este Herodes quería ver a Jesús, mis hermanos. Estaba perplejo. Él quería ver o saber sobre Jesús, pero no como alguien que en realidad busca a una persona. Este mentiroso lo único que quería era satisfacer una curiosidad. ¿Quién es? ¿O quién podrá ser? Y se preguntaban: ¿quién será este que anda levantando, que levantó de la muerte a la hija del Jairo? Ya estaba muerta la chavalilla y ahora la levantó. ¿Quién es? Wow, pues puede ser Juan el Bautista. Me los puedo imaginar queriendo satisfacer su curiosidad. Así es como tristemente mucha gente busca a Jesús hoy día. Quieren satisfacer una necesidad porque Juan le dijo a alguien de la UPS sobre Jesús y lo que hizo en su vida. Y van no para buscar a Jesús, sino simplemente por curiosidad. Sienten curiosidad por él y su mensaje, pero no quieren nada de lo que él dice. Ya cuando se dan cuenta: oh, este es Jesús, y que ¿qué quiere? Que yo deje de echarme mis tequilas y de irme con mi amante y con mis camaradas, y que deje de robar y decir mentiras. Sáquese de aquí. Simplemente quieren satisfacer su curiosidad. La confusión de Herodes sobre Jesús, así como la de muchos hombres, se debe a su propia conciencia. De nuevo, mis hermanos, porque es difícil ver claramente quién es Jesús cuando estamos en pecado y rebelión. Es difícil. Sigamos en el texto 17 al 29. Dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias. Esta Herodias, vamos a ver más de esta sanguijuela, mujer de Felipe, su hermano. O sea que dejó al carnal para irse con el otro carnal, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Sin vergüenza, básicamente, ¿no? Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle. Esta Jezabel estaba bien enojada porque Juan le dejaba saber su pecadote, ¿no? Eres una cornamentadora, Herodias. Y dice que la acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo.
Qué sinvergüenza, ¿no? También le faltó poner aquí a Marcos, que era un cobarde. Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana, o sea, Juan. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los príncipes de Galilea, entrando la hija de la Herodias, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Igualita a la mamá. ¿Qué pediré?, le dijo a su madre. Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Qué par de sanguijuelas de mujeres, ¿no? Hablando de la cabeza de un hombre entre hija y mamá. ¿Cómo se miraría usted hablando con su hija y su mamá? La mamá hija: oh, que sería bueno que me trajeran la cabeza del Oscar para que se calle. Aquí están estas, hablando sobre la cabeza de un hombre santo y justo. La cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Qué parecito de mujeres. Herodes encarceló a Juan el Bautista porque pues le dijo: eres un cochino, andas con la mujer de tu hermano, sin vergüenza. Y la ramera de Herodias se ofendió de Juan porque le decía que no era bueno acostarse con dos hermanos a la sinvergüenza. Esta mujerzuela, hermanos, aventó a su esposo Felipe y se fue pronto con el hermano de su ex. Y Juan el Bautista con valentía lo reprendió públicamente por su pecado. Un fiel predicador. La Herodias, dice el texto, que le acechaba y deseaba matarle. Se puede imaginar cuando la señora pasaba por ahí: uy, condenado, ¿cómo no te mueres? La señora estaba bien enojada. Pero Herodes, dice el texto, que no quería matar a Juan porque le tenía miedo y por lo que lo creía un hombre justo y santo. Miren, hermanos, Herodes, al igual que mucho hombre hoy día, era más cobarde que cruel. Y a veces no sé cuál es peor. Su cobardía le prohibía hacer lo correcto. Seguido, el no hacer nada ante la maldad trae serias consecuencias, como esta que vimos que le pasó a Juan. Cuando no hacemos lo que es correcto. Un par de mujerzuelas llevó a este hombre cobarde a que mataran y decapitaran a un santo de Dios. Y así es para muchos cobardes. Lo mejor es seguir viviendo en pecado y en maldad en vez de hacer lo correcto. Dejan que la gente haga lo que quiera. Padres de familia. Tienen horror decirle algo a los chavalos porque se les vayan a echar encima y siguen, y hasta que se meten en un serio problema. Para muchos cobardes lo mejor es seguir viviendo en pecado y la maldad en vez de hacer lo correcto. Este Herodes, como muchos, escuchaban a Juan y las palabras de Juan y lo dejaban perplejo, temeroso y angustiado.
pero no lo suficientemente como para obedecerlas. Aunque sabía la autoridad de Juan y que era un santo justo. Herodes, mis hermanos, miraba la vida de Juan, se puede imaginar, él lo conocía bien. Herodes es el rey, Juan es un predicador, y ese lo miraba y escuchaba lo que le decía. ¿Qué te gustaría a ti que dejaras a tu esposa y te agarraras a su hermana y viniera un predicador y te dijera: hey, sinvergüenza? Pero tú lo conoces y dices: ese me está diciendo la verdad. Herodes lo miraba y decía: wow, Juan tiene razón. Está escrito en la Biblia, tiene razón. Pero yo sigo dándole a lo que se le antoje a mi vida. Pero sí es un hombre justo. Las palabras de Juan y el modo de vivir de Juan tuvo un efecto penetrante en la vida de Herodes. Él lo vio. Y mire que este mundo necesita hombres y mujeres como Juan el Bautista, justos, temerosos, obedientes, para que el mundo los escuche, para que no se burlen de ellos, ni los acusen de hipócritas que viven dobles vidas. Este mundo necesita hombres como Juan el Bautista. Mire, Herodes, al igual que muchos hoy día, era un debilucho para obedecer lo que Juan le dijo. Ese es el problema. Yo me acuerdo bien cuando vine al Señor. Apenas sí, la semana pasada fuimos a celebrar el cumpleaños de mi hermano Raudel a un restaurante allá en la Puente Mall Hills. Yo no había ido a ese lugar. Y eran martes. Pero Raudel quería que fuera porque iban a ir varios policías que quería dar mi testimonio. Y ahí estaban, puro policía, con unas preguntas interesantes para mí. Y yo los dejé que dijeran lo que quisieran decir. Y cuando me preguntaron a mí mi opinión, di mi opinión. Y hubo un silencio por mucho tiempo. Y apenas sí estaba yo recordándome y di un poco de mi testimonio. Cómo mi debilidad era tal que me daba vergüenza que me vieran junto a ese hombre. En serio. Yo me creía muy machote, muy matón, pero me aterrorizaba que mis camaradas me vieran delante del loco del Raudel. Así les dije. Tenía miedo a lo que dirían de mí, verme con este zafado. Y tardó tiempo en que dejé ese miedo, hasta que Dios me dio el valor suficiente para hacer lo correcto. Muchos, mis hermanos, no vienen al Señor por cobardía y por miedo. Así como este Herodes era un cobarde. Vamos llamando las cosas como lo que son, eso es. Mucha gente es débil para obedecer lo que Dios nos dice en la Biblia. Ese es el problema. Pero Herodes lo tuvo que escuchar de todas maneras. Aunque no quería y aunque era un debilucho, lo tuvo que escuchar a Juan, porque Juan le gritaba cuando pasaba: sinvergüenza, esa es la mujer de tu esposo, de tu carnal, eres un cornudo. Lo escuchó, lo tuvo que escuchar y quedó perplejo. Así hacía Raudel conmigo. Puedo ver en tu cara, Oscar, que no estás bien. Y me acuerdo cuando conoció a Amelia por primera vez, una vez que Amelia fue y me llevó lonche al trabajo, y fue y le predicó a Amelia. Pero me daba vergüenza. Y aquí está el problema de mucha gente hoy día.
Buscan a Jesús solamente por curiosidad, pero cuando se dan cuenta quién es Jesús, el miedo, la cobardía y lo débil de lo que perderá, de lo que pensarán los demás y lo que tiene que hacer, eso los aterroriza y siguen mejor haciendo la maldad en lugar de hacer lo correcto. Pero yo tuve que escuchar a Raudel y su testimonio tuvo un efecto penetrante en mi corazón. Y así seguido la gente se refiere a los pastores justos que predican el evangelio. Ese Oscar como friega, a mí no me va a mandar. ¿Quién se cree? Yo hago lo que yo quiero, que no se meta con mi vida y mi matrimonio y mis cosas. Hoy día tenemos muchas mujeres Herodias hoy día que se niegan a obedecer la palabra de Dios a sus maridos y hablan mal de los que predican el evangelio verdadero de Dios. Vimos a las feministas de Latinoamérica la semana pasada. ¡Qué desastre! Una de las pancartas que vi: el hombre no sirve. Hay un violador en todo hombre, todos los hombres. Existe un violador en todo hombre. El patriarcado lo vamos a destruir. La Biblia nos remonta al pasado. Jesús era hombre y por lo tanto también era un machista y violador. El mensaje de las feministas de hoy día en Latinoamérica. Según ellas tienen poder, pero son débiles para obedecer la palabra de Dios. Y lo único que hacen es destrozos y gritos. Ese movimiento lo vimos aquí en los años 80. Lo único que queda de ese movimiento hoy día, me acuerdo hasta la hija del Ronald Reagan, la Patty Davis, cuando el movimiento se acabó, lo único que le quedó a esa mujer era encuerarse en la Playboy, porque ya nadie la pelaba. Su movimiento no sirvió. Y esas de Latinoamérica pueden aprender lo que sucedió aquí en los años 80. Lo único que queda de esas feministas de los 80 son artistas viejas, frustradas y demacradas como la Madonna. No les sirvió mucho su grito y su desastre y decir que Jesús era un machista. Mata al predicador, que se calle. ¿Cómo se atreve? Tráeme su cabeza en una charola. La feminista odia a los hombres justos y santos que les hacen ver su pecado y rebeldía, pero que nos van a escuchar. Yo oro por todos esos pastores allá en México que sigan firmes y fuertes ante estas que los atacan. La Biblia, mis hermanos, ha sobrevivido milenios y todo tipo de ataques, y sobrevivirá a una bola de mujercillas histéricas y rebeldes. La mujer moderna y liberal cree tener todo poder, pero en realidad son débiles para obedecer la palabra de Dios. Así como Herodias lo fue a lo que le dijo Juan. Esa bien pudo haber dicho: a ver, ¿dónde dice aquí en el Antiguo Testamento que yo no debo de juntarme con mi amado Herodes? Y Juan le hubiera dicho: mira, vamos aquí, Éxodos, te voy a enseñar, sin vergüenza. Oh, no. Ella lo que dijo: tráiganme la cabeza, mija, y envolvió a su hija, tal hija como la madre. Le dijo: dile al Herodes que me dé la cabeza de este sinvergüenza para que se calle de andar predicando la palabra de Dios. La mujer moderna y liberal de hoy y a través de los tiempos cree tener poder, pero en realidad es débil para obedecer la palabra de Dios para su propia desgracia. Mire, este Herodes, estaba viendo yo la historia,
para juntarse con la esposa de su hermano, se deshizo de su primera esposa. Su primera esposa era una princesa de un reino vecino. El papá de esta le hizo la guerra por haberla desechado y lo derrotó. Luego su hermano de Herodes, Agripa, lo acusó de traición contra Roma. Su hermano, su carnal, fue a Roma al emperador y le dijo: hey, mi hermano Herodes es un traicionero de Roma. Lo agarraron los romanos, lo desterraron a la provincia romana de Gaul. Ahí Herodes y Herodías se suicidaron juntos. La señora esta muy que le dijo a su niña: hey, dile que te dé la cabeza de Juan. Los acusaron de traidores, los echaron a un lugar y ahí se asesinaron los dos, cobardes. En lugar de haber obedecido las palabras de un hombre justo y santo como Juan. El cobarde de Herodes y la ramera de Herodías recibieron su justo pago por todas las maldades que hicieron, por atacar, encarcelar y asesinar a un hombre santo que los llamó a arrepentirse. Recibieron su justo pago, y así será para todos y todas las que se rebelan contra la palabra de Dios, los que saben lo que Dios espera de ellos y se niegan a obedecerlo, ya sea porque son débiles o porque son rebeldes o porque simplemente les importa un comino lo que tenga que decir Dios. Pero la verdad es, mis hermanos, de que van a responder por sus hechos a un Dios justo. Es triste, mis hermanos, cuando nos negamos a hacer lo que es justo por nuestra debilidad. De nuevo, no sé cuál sea peor: la cobardía, mis hermanos, o el simplemente dejar las cosas pasar. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a pedirle a Mando y a Alma que nos cierren con una canción. Déjenme les leo algo que me mandó el pastor Chris, porque se me había olvidado el domingo pasado decírselo. Me mandó un email Chris y dice: Oscar, bendiciones, quisiera pedirles que por favor leyeras esto al Ministerio de Español por mí. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus buenos deseos y el inesperado y generoso regalo que nos hicieron. Nos ayudó más de lo que ustedes se imaginan. Estamos muy agradecidos por la amabilidad y consideración para hacer tal cosa de ustedes. Estamos muy contentos de ver prosperar el ministerio. Yo y Beth estamos muy contentos que ustedes sean parte de la familia de Calvary Old Path. Gracias una vez más por el regalo amoroso que recibimos. Que la mano de Dios continúe liberando nuestra comunión. Amén. No sé quién tuvo la idea del sobre, fuiste tú, Vidal. Y ahí juntaron un dinero. Pues dice el Chris que comieron re bien. Les fue bien, así que está agradecido. Amén. Vamos a cerrar con una canción, mis hermanos.
Amén. Bueno, Padre Santísimo, aquí estamos. Damos gracias por este día, Señor. Como siempre, yo te pido que estas alabanzas, este mensaje sean de tu agrado, Señor. Padre, bendícenos ahora. Señor, hay tanta incertidumbre, Señor, pero que viene siendo ya de tiempo. Señor, rumores de guerras, pestilencias. Señor, nada es para siempre, Señor. Sabemos de que en cualquier momento nosotros podemos ser llamados, Señor. Y por eso confiamos en ti. No sabemos qué es lo que tú tienes deparado, Señor, para este mundo, pero sabemos lo que tú tienes deparado para nuestras vidas como creyentes. Y en eso es en lo que nos respaldamos, Señor. Nos agarramos, nos sostenemos y lo compartimos con los demás. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sabios, Señor, que podamos dar esperanza a este mundo que está sin esperanza, Señor. Padre, protégenos de la enfermedad, Señor, para estar fuertes y seguir predicando tu palabra, mi Dios. Ayuda a todos los siervos, Señor, que mantienen las puertas de esta iglesia abiertas, Señor. Dales sanidad, protégemelos. Dios, muchas personas son las que en este tiempo se acercan a ti, y queremos que haya un lugar donde ellos se encuentren, Señor, tu palabra, tu conforte, Señor, tu consuelo. Así que, Padre, te pedimos que alejes toda enfermedad de nosotros, Señor, si esa es tu voluntad. Ayúdanos a estar sanos, Señor, y sobre todo a estar sanos para seguir compartiendo tu evangelio. Mi Dios, protégenos, ayúdanos, danos sabiduría en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.